capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer un solo verso, vamos a leer el verso 7. Y esta noche, este mensaje lo voy a llamar sopa de letras. Amén, gloria a Dios. Sopa de letras, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Listos. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. A su nombre, gloria a Dios. Vamos a hacer una sencilla oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos dé gracia y sabiduría para que podamos deleitar su palabra. Amén, hermanos, que podamos afilar el cuchillo y el tenedor y la cuchara y lo utilicemos para que podamos comer el manjar. Padre del cielo, en esta hora tus hijos te adoran y te glorifican por todas las maravillas que haces, segundo a segundo. Pero lo más importante, porque tú eres Dios eterno y para siempre. Y nosotros reconocemos que tú eres el único y que fuera de ti no hay más. Reciba toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Dios de los siglos. Señor Jesús, con nosotros está tu presencia maravillosa en espíritu. Seguiremos alabando y seguiremos glorificando mientras tú nos des, Señor, el aliento de vida. Y todos dicen amén, a su nombre. Tengan la bondad de sentarse. En esta sopa de letras, hermano, acabamos de leer este verso de la palabra del Señor. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Amén. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, en esta sopa de letras, vamos a ver la receta de la abuela. Amén. Qué deliciosos platos que a veces nosotros aprovechamos por la bendición de Dios a través de esas abuelas. Gloria al Señor. Y entonces la palabra del Señor nos hace un llamado para que nosotros nos deleitemos en esta sopa de letras que hay en la palabra del Señor, hermano, como si fuera la abuela la que estuviese preparando ese alimento especial que a veces preparan con tanto cariño para sus hijos y para los nietos que ellas aman tanto. Gloria a Dios. Entonces el Señor, hermanos, haciendo ese papel de Padre especial, gloria al Señor, nos habla a través de la palabra y nos invita para que nosotros nos metamos en la palabra y que empecemos a reblujar ahí esas recetas del pasado. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores, pero estos tiempos que el Señor nos ha permitido a nosotros deleitar es una maravillosa bendición que viene de su mano poderosísima. Pero la palabra del Señor sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por los siglos, como lo es el Señor. Entonces, cada uno de nosotros, cuando empezamos a escudriñar la Escritura, empezamos a descubrir esas recetas de nuestros antepasados. Amén, hermanos. Cómo ellos recibieron maravillosas bendiciones de la mano poderosa del Señor. Gloria a Dios. Y recordando esas recetas especiales de nuestro Padre Celestial, que si estas palabras las pusiésemos, ¿dónde? En nuestra mente, las escribiésemos en la tabla de nuestros corazones. ¿Para qué? Para ponerla por obra y no olvidarnos de la palabra del Señor. Él siempre tendría sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. ¡Ay, qué rico! Cuando nosotros podemos disfrutar esas recetas de las abuelas, ¿verdad? Esas recetas, yo pienso que si cada uno de nosotros empezásemos a recordar no solamente las recetas de la mamá, que probablemente muchas que ya no están hoy. Mi madre tenía unas recetas especiales y ella hablaba de las recetas de las abuelas. Gloria al Señor. Entonces, y era una delicia cuando mi madre
de un poquitito de harina o de un poquitito de algo que hubiese, ella rápidamente se inventaba unas hojuelas de maíz, unas hojuelas de harina, y era algo tan delicioso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados para traer a nuestros hijos esa sopa de letras espiritual. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Ahora, lo que hoy les enseñamos a nuestros hijos influirá ¿qué? Su futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente con esas influencias de la palabra del Señor, las abuelas a veces con ese sencillo amor, con esa delicadeza con que ellas a veces preparan esos alimentos y llaman a los hijos, siéntense a la mesa que ya está listo el alimento. Ahora, disfrutar ese alimento en manos de la abuela o en manos de la mamá es algo especial, sentarse uno al comedor. Y cuando las madres, las abuelas empiezan a participar también de la palabra del Señor, trayendo esa sopa de letra, ¿para quién? Para sus hijos, para sus nietos. Entonces eso se transmite en una tremenda bendición. No solamente pueden poner un plato físico delicioso con una receta especial que solamente la abuela o la mamá lo pueden hacer, ¿verdad? Pero cuando empiezan a combinar esa sopa de letras en la palabra, como nosotros a veces nos llama la atención, a veces como algunas madres tienen esa libertad, tienen ese toque especial de Dios para traer ese mensaje y para saber preparar esa sopa de letras espirituales, de tal manera que los nietos a veces están cantando, están alabando al Señor, están aprendiendo versos, porque las abuelas están ahí detrás de ellos, las mamás están detrás de ellos. La palabra del Señor tiene una preciosa promesa, amén, hermanos. Dice, instruye a quién, al niño en los caminos de Dios, que aun cuando fueren ¿qué? Viejos, no se apartarán de los caminos del Señor. Entonces, generación tras generación, esa palabra puede transmitirse, gloria al Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor fue a sacar el pueblo de Israel? Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, estas señales hoy tendrás, gloria al Señor, para que las transmitas ¿a quién? A tus descendientes. La primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y podemos nosotros ver por la palabra del Señor cuando Josué, gloria al Señor, Caleb, Moisés, Isaac, todos ellos acordándose de las maravillas que hizo el Señor y probablemente de la palabra que fue transmitida a ellos. ¿Por quién? Por esas madres que se esforzaron, por esos padres, gloria al Señor, en transmitir esa sopa de letras espiritual, gloria al Señor, para que esos hijos más adelante tuviesen un fundamento firme, gloria al Señor, y cuando ellos recibieran de parte de Dios el llamado para que fuesen a misiones especiales, ellos simplemente recordaban la palabra y en fe se levantaban y accionaban esa fe, y Dios hacía maravillas a través de ellos. A su nombre. Ahora, todos pudiésemos decir, Señor, que escuchemos a nuestros mayores, y para nosotros aprender, ¿verdad? Necesitamos tener buenos líderes espirituales, y la madre, la abuela, el padre, los tíos pueden ser unos tremendos mentores. ¿Para quién? Para esos niños espirituales que se están formando ahora, pero que más tarde van a ser esos vasos que Dios va a usar para la gloria de su santo nombre. Entonces tenemos que tener un clamor delante de nuestro Dios, que podamos nosotros escuchar a nuestros mayores y aprender de esas recetas. Estamos hablando de las experiencias que ellos han tenido con la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos testimonios que alaban y glorifican al Señor, esos testimonios no solamente engrandecen al Señor, exaltan su nombre, sino que a nosotros nos edifican. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en el Salmo 145, gloria a Dios, no perdiendo de vista esta escritura de la palabra del Señor. Salmo 145, gloria a Dios.
Y vamos a leer en el verso 4. 145 y el verso 4. Amén. La palabra del Señor dice así: generación a generación celebrará tus obras y anunciará que tus poderosos hechos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, ¿cuántas generaciones no habrán habido hasta nuestra generación? Y desde los comienzos, cada generación, su responsabilidad fue transmitir ¿a quién? A las generaciones venideras. Tomando en cuenta ¿quién? Tomando en cuenta esos frutos especiales, los hijos y los nietos. Amén. Para que ellos fuesen los que fueran a suceder a aquellos hombres grandes, a aquellas mujeres grandes, y que traspasasen esos testimonios, para que cada generación en su tiempo alabase y glorificase al Señor por las maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cuántas generaciones no han pasado? Pero cada generación, hermano, ha tenido un remanente que le ha dado siempre la alabanza, la honra y la gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces es un privilegio que nosotros en nuestra generación podamos ser esos llamados, gloria al Señor, a participar de estas riquezas en gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la responsabilidad que tenemos tan grande ahora de ser partícipes de esas bendiciones, sino de transmitirlas a nuestros hijos, gloria al Señor. Y cuando vengan nuestros nietos, transmitirlas a nuestros nietos. ¿Para qué? Para que ellos sean esas generaciones que van a ir de avanzada hasta que el Señor venga y levante su pueblo de sobre la tierra. Entonces hay algo muy especial. Miren, hermanos, cuando hablamos de la sopa de letras, cada familia tiene una receta especial. ¿Sí o no, hermanos? En mi familia, siendo colombianos, nosotros no podemos hacer las pupusas como las pueden hacer los hermanos del Salvador, ¿verdad? Pero las pupusas son originarias del Salvador. Tampoco podemos hacer con tanta gracia los tacos de México o las salsas de México. Entonces, cada familia, ¿sí me entienden, hermanos? Cada familia tiene su receta especial, gloria a Dios. Ahora, cada familia sobre la tierra, hablando de los que somos parte del pueblo de Dios, tenemos un llamado especial, tenemos una receta especial, que si nosotros la ponemos al servicio del Señor, a través de esa sopa de letras espirituales, muchos van a poder recibir ese alimento y venir ¿a dónde? A los caminos del Señor. ¿Cuánto le dan la alabanza a Dios? Cada familia tiene recetas especiales. Hay abuelas y hay madres con recetas inigualables. Mi esposa, ella tiene un talento especial para hacer alimentos, y cuando ella los hace, los devoramos. Nos encantan los alimentos. Cuando yo hago algunos alimentos, mis hijas y mi esposa también los disfrutan, pero la receta de ella es diferente a la receta que yo utilizo cuando estoy haciendo de comer. La sazón, hablando de la sopa de letras que le ponemos a cada alimento que preparamos, ¿verdad? La hermana, ella puede preparar sus alimentos de una manera, la hermana puede prepararlos de otra, pero cuando nos sentamos y los disfrutamos, vamos a disfrutar esos alimentos y vamos a sentir la diferencia en la sazón. Ahora, hermano, miremos. Pero cuando esas abuelas que estamos diciendo que tienen unas recetas especiales y que tienen ese poder especial para transmitir la palabra a sus hijos y a sus nietos, pero cuando se van, hermano, si esas recetas no las pasaron a la familia, esas abuelas se fueron a la presencia de Dios y esas recetas se desaparecieron también. Triste, ¿verdad? Pero hay algo muy especial. Yo pienso que la única receta que no puede desaparecer es la receta de esa sopa de letras espirituales. Gloria al Señor. Porque cada uno también tiene su sazón para llevar la palabra del Señor. Amén.
Y muchas personas pudieran decir: oh, esta hermana cómo canta de bonito. Gloria al Señor, esa es la forma que Dios la usa. Esta hermana tiene un don especial para hablar de la palabra de Dios. Esa es la forma que Dios le dio a ella, ¿verdad? Esta abuela tiene una forma especial para coser, para hacer manualidades. Pero ¿recuerdan ustedes a Dorcas, hermano? La hermana Dorcas, de la cual habla la palabra del Señor. Ella tenía un don especial y hacía ropas para los hermanos, hacía túnicas, las bordaba y tenía un don especial, gloria al Señor. Pero cuando esas abuelas se van y no han transmitido esos talentos, no han transmitido a esas generaciones venideras esas recetas, esas abuelas se van y se llevan todo ese talento que tenían, hermano. Lo más importante que nosotros podamos transmitir en esta sopa de letras la palabra de Dios. ¿A quién? A nuestros hijos. Enseñarles, plantarles esa semilla para que el día de mañana ellos puedan dar ¿qué? Fruto individual, fruto independiente para la gloria del Señor. A mí me gusta cuando las abuelas traen los niños a la iglesia, cuando traen los nietecitos. La hermana a veces cuando trae su nietecito, ¿verdad? Yo sé que él se goza, él está poniendo atención y todo eso está haciendo un precioso trabajo en el corazón de ese niño, ¿verdad? Cuando traen la niña, las hermanas, la niña está recibiendo las enseñanzas de la palabra. Y todas las familias que traen sus hijos pequeños, sus nietecitos, Dios está haciendo algo especial. Gloria al Señor. Dios bendiga los maestros de escuela dominical. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los maestros. Dios bendiga a los evangelistas. Dios bendiga a los profetas. Dios bendiga todos los ministerios que Dios ha puesto en su pueblo. Amén. Para que el pueblo de Dios sea edificado para la gloria del Señor. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, hermano, es triste, ¿verdad? Cuando las abuelas se van y se llevan consigo todos esos talentos, todos esos dones. Y a veces la gente empiezan a valorar todos esos detalles cuando ya la gente se ha ido, ¿sí? Ay, no aprendí y nunca tomé nota de esa receta. Hermano, ojalá que nosotros estemos tomando siempre nota de esas recetas espirituales, para que podamos estar transmitiendo la palabra del Señor con gozo, con libertad, con alegría, gloria al Señor, y crear, impactar a alguien más, para que esa persona se motive y venga a los caminos del Señor a servir como es digno del Señor. Lo único que podemos conservar, hermano, es el legado de fe que nos queda a través de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por la palabra del Señor, nosotros podemos observar cómo todos los libros del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, nos hablan a veces de todos los pueblos que estuvieron sobre la tierra, y cómo esos pueblos también fueron ¿qué? Su luz se fue apagando, pero solamente las nuevas generaciones eran las que iban a quedar para aportar esa antorcha maravillosa de la palabra de Dios. Y hoy, por la misericordia del Señor, nos toca a nosotros este precioso privilegio. Entonces, nosotros, hermano, dentro de este ambiente espiritual, tenemos una tremenda bendición y una tremenda responsabilidad de llevar esta sopa de letras espirituales, gloria al Señor, y que Dios a cada uno de nosotros nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para poder combinar esa receta espiritual con la presencia del Espíritu Santo y hacer que las almas deleiten este manjar espiritual. Que cada que tengamos la oportunidad de evangelizar un alma, que podamos servirle un plato delicioso, una sopa de letras espirituales, para que esas personas deleiten la presencia del Señor, entiendan el llamado de parte de Dios, y que ellos puedan también venir a ser partícipes de ¿qué? Del reino de Dios, y que ellos puedan ser ese terreno fértil, gloria al Señor, que puedan ser esos vasos útiles para la gloria del Señor, donde la semilla del Evangelio se plante en esos corazones y que ellos más tarde empiecen a dar frutos para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano?
La voluntad de Dios es que cada generación comparta con las siguientes generaciones sus poderosas obras, sus poderosas bendiciones. Amén. Cuando los israelitas estaban cruzando el desierto y ellos iban en dirección de la tierra prometida, gloria a Dios, entonces todas aquellas personas mayores que salieron de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, entonces todas esas personas salieron con testimonios grandes y poderosísimos de las obras que Dios hizo en Egipto a Faraón, las plagas. Entonces todas las personas que salieron de Egipto fueron testigos del gran poder de Dios, de todas las obras maravillosas que Dios hizo allá en Egipto para poder sacar el pueblo, porque ese pueblo no salió fácilmente, hermanos. Ese pueblo salió bajo esas pruebas grandes que tuvo Faraón y el pueblo de Egipto. Entonces, pero Dios lo hizo de esa manera para que el pueblo entendiese que Dios es poderoso, que Dios es grande y que Dios ama a su pueblo, y que bajo cualquier circunstancia Dios está dispuesto a guardar su pueblo, gloria al Señor, pero con un propósito. Dios los va a librar para que sean testigos a las generaciones venideras, gloria al Señor. Y recordemos una cosa, que ese pueblo salió de Egipto y por la dureza de su corazón, el pueblo fue siendo ¿qué? Exterminado. Porque cuando ya llegaron a la tierra de Canaán, solamente las generaciones más nuevas, que fueron prácticamente los niños que salieron de Egipto, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Amén, hermanos. Entonces, la palabra va a hacer el efecto en cada uno de nosotros. Y el Señor dice: la palabra yo la he enviado y va a hacer el efecto que yo quiero que haga en cada uno de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto. Amén. Y es la fe en la palabra de Dios la que nos va a sustentar para que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios, en lo que hemos creído, lo que hemos recibido, lo que estamos transmitiendo y lo que vamos a dejar de herencia. ¿Para quién? Para las demás generaciones. Hablando de los hijos, hablando de los nietos, gloria al Señor. Y sabe cuántos más Dios irá a permitir. Entonces, qué maravilloso servir a un Dios tan grande y tan poderoso. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Entonces Dios espera que cada generación, hermanos, sea responsable, que cada generación comparta. No nos quedemos callados en casa. Cuando nosotros podemos servir un alimento espiritual, aprovechemos. Venga la familia, siéntese. Ya estás listo, caliente el alimento, siéntense, gloria al Señor. Y no solamente sirva el alimento, sino invoque la oración, invoque el nombre del Señor, empiece a crear un ambiente positivo, que esa sopa de letras espirituales, sobre esa sopa, sobre ese caldo que ha hecho, sobre ese cocido, lo que haya sido, hermano, esa sopa de letras espirituales predomine, gloria al Señor. Y eso, hermano, la familia no lo va a olvidar, porque esos son momentos preciosos, son momentos agradables, de los cuales el Señor se agrada que se comparta en familia. Se han ido perdiendo esas preciosas costumbres, amén. En nuestros países de origen, damos gracias a Dios porque, por sencillo, por pobre que fuese el alimento, a la hora de que estaba preparado el alimento, la gran mayoría se acercaban al comedor. Y entonces era un momento delicioso, se compartía y se hablaba. Hermanos, los mejores negocios han surgido, ¿dónde? En el comedor. Las mejores, las más grandes pláticas, las más grandes conversaciones, los más grandes políticos, los grandes médicos, ¿dónde se han formado? En el comedor. Y la abuela, la mamá fueron esos líderes, los padres también, gloria al Señor. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad. No perdamos ese enfoque, gloria al Señor, que Dios se va a agradar. En casa, a veces cuando servimos los alimentos se nos esparcen los muchachos. Vamos a luchar por eso, vamos a orar para que hoy va a haber una integridad al pie del comedor y se disfruten los alimentos, se ore juntos, que la presencia del Señor descienda sobre todos. Amén, hermanos.
Al testificar de la salvación, nos alentamos unos a otros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando testificamos de la salvación que Dios nos ha brindado, hermano, nos alentamos y honramos ¿a quién? Al Dios de la gloria. El Señor Jesucristo recibe la honra y la gloria. Porque cuando nosotros testificamos de que somos salvos, el primero que recibe la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. Y enseguida, hermano, nosotros somos bendecidos de parte de Dios, que Él es fiel a sus maravillosas promesas. Así que, hermanos, quiero terminar con estas palabras sencillas. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a procurar, hermanos, que ese momento del comedor sea ese momento especial, no solamente para que se impartan los alimentos. Miren, hermanos, aprovechamos la ocasión para cuando distribuimos los alimentos acá en el banco de comida, ¿verdad? Aprovechamos la oportunidad de ver la necesidad en la que vienen las almas a recoger estos alimentos y les hablamos de la palabra del Señor. Y viera usted, hermano, la gente cómo se goza, cómo se alegra. Entonces ahí podemos nosotros reconocer, hermanos, la necesidad de impartir la sopa de letras espirituales. Amén, hermanos. Les demos gracias al Señor para que esto sea un propósito noble en nuestras vidas, que podamos siempre, hermanos, tener ese deseo en nuestros corazones de compartir con otros en esa necesidad espiritual. Las almas están necesitadas, hermano. Las almas están necesitando un abrazo. Las almas están necesitando unas palabras de aliento. Y cuando les hablamos del Señor Jesucristo, cuando les hablamos de su gran salvación, cuando les hablamos de su preciosa palabra, es un alimento que estamos impartiendo a sus almas y ellas se gozan. Gloria al Señor. Y el trabajo lo hará el Señor. La palabra de Dios dice: yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Gloria al Señor. Esa semilla que plantamos, Dios es el que la va a regar. Y más tarde va a ser que esas personas que recibieron esa semilla también den frutos de bendición para la gloria de su santísimo nombre. Entonces vamos a adorar al Señor en este momento. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre del cielo, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, porque no solamente tenemos múltiples bendiciones, Señor, en el alimento que provees en nuestra alacena, la harina, el aceite, el agua, todos los condimentos, el arroz, todas las cosas tan maravillosas que nos provees, las semillas, las verduras, Señor, las carnes que utilizamos, pero lo más maravilloso, esta preciosa palabra que es vida y vida, Señor, eterna. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de estas maravillosas bendiciones. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, que a través de todas las generaciones que han habido sobre la tierra, hoy, Señor, nos has llamado a nosotros con un propósito maravilloso, para que seamos, Señor, los portadores de esta luz maravillosa, de este alimento espiritual maravilloso que tú quieres, Señor, traspasar a todas las naciones venideras. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendícela los hermanos, bendice el pueblo de Dios, santifica a todos los oyentes en tu palabra. Tu palabra es la verdad maravillosa de Dios, que solamente puede hacer el efecto, Señor, que nadie más puede hacer. En el nombre de Jesús decretamos, declaramos maravillosas bendiciones sobre cada uno de los oyentes. Padre, guarda sus vidas, Señor, sus corazones, guíalos a toda verdad y a toda justicia, para que cada uno se esfuerce, Señor, y que todos podamos ser responsables de esto que nos has encomendado. Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza. Tu pueblo te alaba, Señor. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, saludos.